Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio el cual consiste en encontrar la ecuación de un hélice que pasa por 4 puntos. Como lo tenemos aquí, A, B, C y D. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Tenemos 4 puntos. A que es igual a menos 1 menos 4, B menos 4 menos 1, C menos 3,4, D 1,4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que me están pidiendo es hallar la ecuación de la hélice, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la hélice en función de variables sería algo así. AX al cuadrado más BY al cuadrado más CX más DY más E es igual a 0. Bueno, ahí ya tenemos en función de variables. Pero ¿qué pasa? Aquí yo tengo un problema. Y aquí tengo 5 variables. O sea, yo tengo A, B, C, D, E. Pero nada más cuento con 4 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Nada más como no tengo nada más 4 puntos, esto me va a dar un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones. Por lo tanto, voy a poder hallar nada más 4 valores de cualquier variable, ya sea A, B, o sea, simplemente voy a tener 4 valores para cada una de estas variables. O sea, A vale un número, B otro número, C otro, C D otro, pero E no la conozco. Entonces, como hay un problema, simplemente voy a hallar 4 datos para una variable, y entonces tengo 5 variables. Lo que voy a hacer yo es que voy a suponer que A es igual a 1. ¿Ya? Entonces mi A para mí va a valer 1. ¿Por qué? Porque al yo reemplazar estos puntos acá en esta ecuación, simplemente voy a hallar el valor de cuatro variables de ella. Entonces me queda una sin valor, entonces no voy a poder hallar la ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que A es igual a 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar cada uno de estos puntos en esta ecuación. Y entonces vamos a darle valores a X y a Y con respecto a estos puntos. El primero sería A. ¿Ya? Este A que tengo acá. Este A aquí va a ser A, este A'. A', voy a llamarlo A'. Va a ser igual, o sea, A' menos 1 menos 4. Entonces sería X al cuadrado, pero ¿quién es X? X vendría siendo menos 1 y este vendría siendo Y. Aquí en esta ecuación vamos a reemplazar los valores de X y los de Y por el punto al cual queremos reemplazar. Vamos a empezar por A. Entonces sería menos 1 al cuadrado más D por Y al cuadrado, pero ¿quién es Y al cuadrado? Menos 4 más C que multiplica X, en este caso mi X es menos 1 más D Y, pero ¿quién es Y? Y es menos 4, lo tenemos, Y más E igual 0. Bueno, entonces 1 al cuadrado sería 1 más menos 4, 16, 16b más, bueno, tenemos acá más, menos, me queda menos C, más por menos, menos 4d, porque 4 menos 4 multiplicar positivo, más por menos, menos 4d, más C igual 0. ¿Ya? Entonces ahora voy a pasar este número que está aquí sumando, lo voy a pasar allá para que me quede como mi ecuación. Entonces sería 16b menos C menos 4d más E es igual a menos 1. Y esta va a ser mi ecuación 1. Ahora vamos a seguir con B. ¿Pero quién es B? Mi punto B B' es menos 4 menos 1. Entonces vamos a reemplazar el punto B en nuestra ecuación del X. Bueno, entonces sería A de X, pero como A es igual a 1, sería X cuadrado, ¿quién es X? Menos 4 al cuadrado más B que multiplica Y al cuadrado más C que multiplica X más D que multiplica AY más E igual 0. Bueno, aquí tenemos para este caso sería menos 4 al cuadrado, 16 más menos 1 al cuadrado 1 más B más, como tengo C positiva, por menos 4 más por menos 4C más D positiva por menos 1 negativo más por menos D más E es igual 0. Entonces, ahora voy a pasar este 16 para allá para que me quede mi segunda ecuación. Entonces, B menos 4C menos D más D es igual a menos 16. O sea, porque todas las igual al número, lo paso para allá porque yo no quiero igual a 0, sino que lo quiero igual al valor que igual me quede sobrando, me quede faltando. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el siguiente punto, con el punto C. Entonces, punto C es menos 3,4. Vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazarlo con esta ecuación, que es la ecuación de X. Entonces sería X cuadrado menos 3 al cuadrado más D por Y al cuadrado más C por X menos 3 más D por Y que es 4 más E igual 0. Entonces ahora vamos a operar todo esto para que me quede mi tercera ecuación. Bueno, esta ecuación que está acá, esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, ahora tendría menos 3 al cuadrado, eso es 9, más 4 al cuadrado, 16, que multiplica B, más por menos 3, multiplica C, me da menos 3C, más 4 por D, 4D, más E igual 0. Como hemos hecho para el anterior, voy a pasar este número que está acá, lo voy a pasar allá con negativo para trabajar con todas las ecuaciones con un número del otro lado, con todo el resultado del otro lado. Entonces sería 16b menos 3c más 4d más e es igual, este número que va a sacar allá va a ser negativo, menos 9. Y esto va a ser mi ecuación 3.
Bueno, ahora hacemos otra vez el mismo paso, el mismo procedimiento con el punto D. Pero ¿quién es D? El punto D es 1,4. Este es el punto D. 1,4. Bueno, vamos a reemplazar en esta ecuación que tengo acá. Entonces sería x cuadrado, ¿pero quién es x? X es 1. Entonces 1 al cuadrado más b que multiplica y, pero ¿quién es y? 4 al cuadrado más c que multiplica x que es 1 más e por y más e igual 0. Entonces lo veamos aquí, le vamos al cuadrado 1 más 4 al cuadrado sería 16 que multiplica b más c más 4 por eso sería 4b más e igual 0. Obviamente le vamos a colocar un número positivo. Yo no quiero que quede siempre igual 0, siempre quiero que quede igual al número restante que me queda acá. Entonces voy a pasar ese número que está aquí sumando, va a pasar a negativo para que quede todo en función de variables. Entonces sería 16b más c más 4b más e es igual a menos 1. Eso lo está sumando para pasar a estar del otro lado. Bueno, y con esto tendríamos ya nuestras 4 ecuaciones. Ya. Primero que es, reemplacé todos mis puntos, punto A, punto B, punto C, punto D en esta ecuación. ¿Por qué hicimos eso? Porque en esta es la ecuación de Levitz. Ya. Entonces, como yo tengo 4 puntos aquí, al yo reemplazar esos 4 puntos en esta ecuación, a mí me va a dar 4 ecuaciones. Me va a dar una ecuación con A, una ecuación con B, una ecuación con C y una ecuación con D. Ya. Pero yo tengo 5 variables en esta ecuación. Por lo tanto, suponemos que A es igual a 1. ¿Para qué? Para poder encontrar la ecuación. Porque si tengo esta ecuación con 5 variables, pero tengo el valor de 4 variables, no podría hallar la ecuación de Levitz. Entonces, por eso suponemos que A es igual a 1 para poder hallar la solución. Bueno, entonces ya tenemos las 4 ecuaciones que vamos a hacer, las cuales nos van a servir para las ecuaciones. Bueno, como pueden ver, ya aquí tenemos nuestras 4 ecuaciones. 1, 2, 3, igual. ¿De dónde salieron esas ecuaciones? Pues nosotros lo que hicimos primeramente fue reemplazar cada uno de estos puntos en esta ecuación. ¿Ya? Y como supusimos que A es igual a 1, entonces nos va a dar el valor de 4 variables, ¿ya? Que son B, C, D y E. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones, las cuales me van a dar el resultado. Aquí cuando ya terminemos de resolver esto, me van a quedar lo que vale A, que es igual a 1, que ahora tenemos lo que vale B, lo que vale C, lo que vale D, lo que vale E. ¿Ya? Bueno, como podemos ver, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones. Bueno, para resolverlo vamos a utilizar el método de eliminación. Pues como podemos ver claramente, yo aquí tengo menos C, menos 4D, y aquí tengo a C más 4D. Entonces ahí me queda fácil. Entonces yo primero lo que quiero hacer, ¿cuál puedo eliminar así a la vista fácilmente? Bueno, si yo sumo esta más esta, se me van a ir estas dos. Entonces por lo tanto vamos a irnos por esa opción. Entonces yo lo primero que voy a hacer es que voy a sumarle a 1, me voy a sumar 4 más 4. Entonces sería entonces 1, 16D menos C menos 4D más E igual menos 1. Ya tengo la primera. Más 4, tiene 4. 16B más C más 4D más C es igual a menos 1. Pasamos nuestra línea y aquí vemos efectivamente que las D se nos van a cancelar. Entonces, se nos cancela también la C. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 32D más 2D igual a menos 1, menos 1, menos 2. Y esa sería una ecuación. Entonces, aquí tenemos la primera ecuación en 2 variables. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a tratar de eliminar acá en que me queden así sea por lo menos en 3 o mínimo 2 variables. ¿Ya? Para poder eliminar y hallar el valor rápido de. Bueno, en esta, si encuentro otra de que me quede en función de 2 variables, puedo encontrar el valor de B o de E. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo, como veo aquí más, menos, lo que voy a hacer es que voy a eliminar la D, me queda más fácil sumarle ese D restando y eliminar la D. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que a 1 le voy a sumar 3 para eliminar esta D y para que me quede así en función de 3 variables B, C y D. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos 1 más 3. ¿Quién es 1? Sería 16B menos C menos 4D más E es igual a menos 1. Mi 3 sería 16B menos 3C más 4D más E igual a menos 9. Como vemos claramente, 4D se me va. 16B más 16B, 32B. Menos C, menos 3C, menos 4C. Entonces tenemos más C, más E, tenemos más 2E. Igual, si tengo menos 1, menos 9, se suma, me quedaría menos 10. Y esa vendría siendo la ecuación número 8. Entonces, ya ahí tengo una ecuación en función de 3 variables. Lo que voy a hacer es que voy a buscar otra que esté en estas 3 variables para poder eliminar una. O sea, para eliminar C. Pero en este caso voy a buscar una en donde se me elimine la D para que me quede en función de B, C y E. Entonces voy a optar por tomar, vamos a eliminarlo de aquí. Voy a tomar a 2 y 4. Porque ya aquí primero trabajamos con 1 y 4. Después ya trabajamos allá con 1 y 3.
Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la 2 que no vamos a utilizar, o vamos a utilizarla. Voy a trabajar entonces ahora con 2 y 4. Pero quiero eliminar la D. Como quiero eliminar la D, acá tengo menos D, acá tengo más 4D. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar acá por 4 para que se me quede 4 o menos 4D para poder cancelarlas. Entonces vamos allá. Entonces sería 2 por 4 más quién? Más 4, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos 2 por 4 sería 4B, B por 4, todo esto lo vamos a multiplicar por 4, ¿cierto? Entonces sería 4B menos 16C menos 4D más 4E es igual a menos 16 por 4, sería 10 por 4, 40, 24 menos 64. Entonces, ahora le vamos a sumar 4. ¿Por qué es 4? 16B más C más 4D más E es igual a menos 1. Ya, hacemos esa suma, entonces se nos va a dar D, que era lo que queríamos. Entonces 4B más 16B sería 20B más, ya tengo menos 16C y me quitan una positiva, entonces me quedaría 15 negativa. Menos 15C, a ver, se me van los 4D, 4D, más 4 y 1, 5, más 5E, igual, tengo menos, se suma, ¿verdad? Negativo, menos 65. Ya. Pero si nos damos cuenta, esta va a ser la ecuación 3. Si nosotros nos ponemos a ver, aquí ya me quedó esta ecuación en función de 3 variables, B, C y E. Esta también quedó en función de 3 variables, porque era lo que quería que quedara con las mismas variables, B, C y E, para poder eliminar una o dos si me quede el valor, ya sea de B o de C, o me pueda quedar en función de 2 para poder utilizar esta que tengo acá. Entonces, si vemos, nos podemos dar cuenta que aquí podemos simplificar más esta expresión, y acá también podemos simplificar. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Si yo simplifico esto aquí, me quedaría, a ver, todo esto tiene mitad, entonces sería 16, mitad 2, mitad 1. Ya, ahí no vamos a hacer nada. Ya, entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación que resulta de esa simplificación? Me quedaría entonces la ecuación sería, simplificando la ecuación me quedaría 16b menos 2c más e igual a menos, si sacamos la mitad también de 10, eso es 5, pero por cada menos, a negativo menos 5. ¿Ya? Y esta ecuación puedo utilizar ahora, que está más simplificada. Ahora vamos también acá, si vamos a poner que tengo 20, 15, 5, menos 65. Todos esos son múltiplos de 5, entonces puedo sacar de quinta. Entonces vamos a sacar quinta. Sería quinta, 4b, quinta menos 3c más quinta de 5 sería e, sería 1, igual, y la quinta de 65 sería, a ver, menos, que sería 5 por 10, 50 y 3, 15, entonces serían 13, 3, 15 y 10, 50 menos 65. Y esta va a ser la ecuación que voy a utilizar. Bueno, ahora tengo esas tres ecuaciones que están en función de tres variables. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a igualar y voy a eliminar a C. ¿Para qué? Para que me quede en función de B y E y poder trabajar con esta para llevar el valor, ya sea de B o de E. Entonces, vamos a trabajar con esa variable ecuación 2, ecuación 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar a esta, como aquí tengo el C, quiero eliminar a C para que me quede en B y E. Entonces, acá tengo menos 2C y acá tengo menos 3C. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a multiplicar aquí por 3 para que me quede menos 6 y aquí por menos 2 para que me quede 6 positivo. ¿Para qué? Para poder cancelar esa C. Entonces vamos allá. Entonces, a la ecuación 1, vamos a trabajar este lado porque no me queda espacio. Sí se alcanza a ver. ¿Sí? Me avisa cuando ya. Bueno, entonces tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, como ya les había dicho, entonces aquí tengo menos 2C y aquí tengo menos 3C. La ecuación 2 la vamos a multiplicar por menos 3 para que me dé 6 positivo. Más la ecuación 3 por 2 para que me dé menos 6, para que se pueda cancelar, cancelar la C. O sea, me queda C positivo y me va a quedar menos 6. Si hay negativo se van a ir a C. Bueno, entonces sería ecuación 2 por menos 3. Esto que tengo aquí, ecuación 2, vamos a multiplicar todo esto por menos 3. Entonces quedaría 16b por menos 3 sería menos 30 menos 48b. Menos 48b. Menos 48b. Menos 3 por menos 2 más 6 más 6c menos 3e es igual a menos por menos más 15 positivo. Ahora, más la ecuación 3 por 2. La ecuación 3, esta fue la definitiva que vamos a utilizar, por 2. Entonces sería 4b, me queda por 2, sería 8b, menos, como tengo 3 negativos, 2 positivos sería menos 6c, más 2e, igual a menos 13 por 2 sería menos 26. Ahora ahí, se me van a hacer, entonces ¿qué me quedaría? Menos 48, más 8 positivo, se resta y quedaría menos 40. Ahora tengo menos 3e más 2e, me queda menos e.
Eso es igual a 15 positivo menos 26, me daría un total de 11 negativo, menos 11. Menos 11. Entonces ahora ya tengo mi ecuación número 4, la cual me quedó en dos variables. Ya, ahora tengo B y tengo X. Y esta que tengo acá es la función de B y E. Déjalo ver. Bueno, sigamos trabajando. Entonces ahora lo que voy a hacer es que estas dos voy a evaluarlas y voy a eliminar alguna de estas dos. Voy a eliminar. Vamos a ver cuál está más fácil de eliminar. Si eliminamos a E o eliminamos a B. Bueno, lo más sencillo eliminar a E porque tengo 2E, ya tengo menos E. Si multiplico por 2 positivos a esa, la ecuación 4, de una vez voy a dar E y listo. Sale enseguida. Salen 2 para afuera. Entonces vamos a multiplicar esta por 2 y le vamos a sumar la ecuación 1. Entonces, multiplicar por 2 más y le vamos a sumar la ecuación 1. Entonces, la ecuación 4 por 2 sería menos 40 por 2 sería menos 80b menos 2 por E, 2e igual a menos 11 por 2 menos 22. Y ahora le vamos a sumar a ella la ecuación 1, que vendría siendo esta que tenemos acá. Bueno, entonces, le sumamos la ecuación 1 sería 32b más 2e igual a menos 2. Pasamos raya, cancelamos la c y hacemos la suma. Entonces tengo menos 80b más 32b, entonces sería 48 pero negativo. Ya tengo 80 negativo, le sumo 32 y me daría 48. Veremos menos 48b igual a menos 24. Entonces b es igual a menos 24. Este menos 48 estoy multiplicando, pasa a dividir, le daría sobre menos 48. ¿Ya? Entonces b sería igual, este que tiene mitad, y vamos a meter mitad, entonces mitad, 12, mitad, 24, mitad, 6, mitad, 12, mitad, 3, mitad, 6, tercera 1, tercera 2. Entonces b es igual a 1 menos. Entonces ya tenemos el valor de b. Ahí listo. Bueno, como podemos ver, aquí hemos organizado nuestras ecuaciones. Tenemos aquí lo que nos dio el resultado de 1 más 4, lo que nos dio 1 más 3, 1 más 3, tenemos lo que nos dio 2 por 4 más 4, y lo podemos ver que nos dio el resultado. Y hicimos la suma, vimos multiplicamos este que está aquí, lo multiplicamos por menos 3, y le sumamos la ecuación 3 y nos dio que b es igual a un medio. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Cuando tenemos el valor de b igual a un medio, yo puedo reemplazar a b en cualquiera de estas ecuaciones, pero yo voy a reemplazar en la que me quede más sencilla. Pues yo aquí ya tengo a b y tengo b. Podría reemplazarlo quizás en esta o en esta, pero yo voy a reemplazar aquí, quizás de rapidito. Ya. Entonces sería 32, vamos aquí, reemplazo, vamos a reemplazar a b en la ecuación 1, Bueno, entonces sería 32 por b, pero ¿quién es b? b es un medio, más e, más 2e, igual a menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos 32 por un medio, eso me da 16, más 2e es igual a menos 2, o sea, vamos a para llevar eso sería 12 es igual a menos 2, este es la positiva, vas a ir a negativo, sería menos 2, menos 16, que eso me da un igual de 18. Y entonces e va a ser igual a menos 9. Ya, lo que tenemos que explicar va a ser menos 9. Ya, entonces tenemos el valor de e. Ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar a e y b en una de estas ecuaciones para llegar al valor de c. Aquí podemos ver que tengo e y b, entonces me queda fácil llegar al valor de c. O acá también. Vamos a ver cuál sería más sencillo ya. Bueno, lo voy a hacer. Sí, me voy a hacer una ecuación 2 para ir por ecuación 1, ahora reemplazamos en ecuación 2. Bueno, voy a reemplazar a b y a b en la ecuación 2, ya, en esta ecuación. Bueno, entonces sería 16 por b, pero tiene b, un medio, menos 2c, hacer la de no, es la que quiero encontrar, no sé cuál es el valor de c, más e, pero voy a decir no, porque aquí tienes menos 9, por lo tanto, más por menos, menos 9 igual a menos 5. Entonces aquí tenemos 16 por un medio, eso es igual a 8, menos 2c, menos 9 igual a menos 5. Entonces, para sumar este lado, ya, porque ese 12 quiero pasar a de negativo, pues si yo entonces acá 12 es igual a menos 9. El 8 y 8 es 9, y el segundo que acá está, lo voy a sumar este lado, más 5. Ya que entonces sería 5 más 8, 13, menos 9 sería 4. Y 2c es igual a 4, por lo tanto c es igual a 2. Tenemos el valor de c. Entonces, ahora voy a hallar el valor de d. Ya tenemos a a, que era 1, tenemos a b, que es un medio, tenemos a c, que vale 2, tenemos a e, que vale 9, pero no tenemos el valor de d. Entonces, ¿dónde podemos despejar para hallar el valor de d? Bueno, aquí vamos a sacar todas las ecuaciones, podríamos reemplazar esto que era d. Pues, evidentemente, aquí se ve que sale más rápido el valor de d. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a reemplazar a b, c, d aquí para poner el valor de d. Entonces, sería, reemplazamos a, vamos a reemplazar entonces a b, a c y a e en la ecuación 2, o sea, en el punto 2. Entonces voy a reemplazar a b, vamos a empezar bien, a b, a c, a e en 2. ¿Quién es 2? Ya entonces me quedaría b sería un medio menos 4c, pero tiene c, c es 2, 4 por 2, 4 por 2. Menos d no la conozco, o sea, podría más e, pero tienes que e es menos 9, la tenemos. Entonces, más por menos, menos 9, igual a menos 16. Entonces, hacemos esta operación aquí, entonces me quedaría un medio menos 8, menos d menos 9, igual a menos 16.
Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Esta letra aquí negativa la voy a pasar para allá positiva. Entonces me quedaría que D es igual, este menos 16 lo paso para acá a sumar. Entonces me quedaría menos 8 menos 9 sería menos 17. Este menos 16 pasa a sumar acá, entonces 16 positivo y un medio lo bajamos igual. Entonces sería un medio más, este 16 que está aquí negativo lo pasamos acá a sumar y menos 8 menos 9 eso es menos 17. Y este que está negativo aquí lo pasamos del lado positivo. Entonces vamos a hacer esta operación sería menos inicial más 16 me quedaría un medio menos 1 es igual a 10. Y como nos enseñó nuestro tutor, el maestro Isidoro, vamos a hacer esto por multiplicación. Entonces sería, aquí tengo 2, entonces para aproximar este 2 multiplico por 2 abajo y por 2 aquí. Entonces me quedaría un medio menos 2 sobre 2. Y eso es igual a D. Entonces por lo tanto, D va a ser igual a menos un medio. Bueno, ya aquí hemos encontrado el valor de todas nuestras variantes. Ya tenemos quién es A, quién es B, quién es C, quién es D y quién es I. Por lo tanto, ya a partir de todo esto ya podemos plantear nuestra ecuación de nuestra elipse. Bueno, vamos a ver. Vamos a borrar todo esto, ya esto no nos sirve. Eso puede ignorar. Bueno, muchachos, aquí ya tenemos A, B, C, D, I. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Ya? Vamos a reemplazar A1, eso me quedaría por lo tanto x cuadrado. 1 multiplica x cuadrado, x cuadrado. Más B por y al cuadrado, ¿quién es B? Un medio, que multiplica x cuadrado. Más C por x, pero ¿quién es C? Es 2, más 2x. Más de y, pero ¿quién es D? Menos un medio, más menos, da menos, menos un medio de y. Más, pero como y vale 9, más por menos menos, menos 9 igual 0. Y esa va a ser nuestra ecuación para esa elipse, que va a pasar por esos 4 puntos. Bueno, esta sería la ecuación general, pero a mí no me sirve tener así, porque la general nunca queda con términos o valores como un medio, no quedan con fracciones, sino que quedan todos enteros, se llaman macronormas. Entonces sería, vamos a multiplicar todo esto por 2, para eliminar este un medio aquí, que me está molestando. Entonces sería 2x cuadrado más, como multiplicando aquí 2, y esto lo que está dividiendo se cancela, entonces me queda y cuadrado, más 2 por 2x cuadrado, 2x, me quedan 4x, menos 2 por 2, y este lo que está dividiendo también se cancela, bueno, lo que tengo allá, entonces me quedaría menos y, menos 9 por 2, como está negativo, queda negativo, sería menos 18, igual 0. Entonces, esta que está aquí sí es nuestra ecuación general. ¿Está bien? La ecuación general.